Voy a leer o iba a leer un resumen de un fragmento de un texto propio pendiente de publicación en la revista Performance Research. El texto completo se titula Bodies Reappear as Action on Synthetic Voices in Performance, o Voces Sintéticas en Performance. Y el texto se enmarca en mi investigación doctoral en curso en torno al uso de voces sintéticas en prácticas artísticas cercanas a la performance o al arte de acción dentro del programa de doctorado en investigación en arte contemporáneo de la Universidad del País Vasco. El texto no se trataba propiamente de un texto sobre investigación artística, sino un ejemplo de un tipo de investigación artística en la que no se da una distinción clara y explícita entre práctica artística, proceso, presentación pública, trabajo conceptual, escritura. Estos ámbitos del esfuerzo investigativo como mínimo avanzan paralelamente, entrelazándose y retroalimentándose, y a menudo se confunden completamente, como ya se ha dicho varias veces, prácticas teorizantes, ¿no? Creo que decían, o incluso teorías practicantes, ¿no? El practicante era ese que te venía a casa a ponerte la inyección, ¿no? Bueno, prácticas teorizantes y teorías practicantes. Yo creo que lo que realmente yo podía haber aportado desde el texto este, que no es el texto que voy a leer, pero es el texto del cual voy a hablar, lo que realmente yo podría haber aportado de ese texto, desde ese texto a este encuentro, tiene que ver con esa confusión, ¿no? El texto considera una serie de trabajos propios de performance que hacen uso de voces sintéticas, ¿no? Y lo que sucede en el texto, y lo que digo que hubiera sido más interesante quizá hacer para aportar aquí, es mostrar cómo en el texto se hacen presentes esas prácticas o performances, es decir, que el texto comenta, es decir, cómo la forma del texto cambia para hospedar ese algo poco traducible de la performance y de estas performances en particular, ¿no? Ese algo, cómo el texto cambia para hospedar ese algo poco traducible de la performance y cómo es eso, ese algo dice mucho más que la mera consecución de ideas y referentes teóricos, ¿no? Esto es especialmente así porque el trabajo con voces sintéticas se basa mucho en texto, precisamente. Las voces sintéticas suelen ser voces de texto a voz, se llaman text-to-speech, ¿no? Texto a voz, efectivamente. Las voces sintéticas se basan en texto y en enunciación, entonces son muy parecidas en realidad de alguna manera a lo que es escribir un texto teórico, ¿no? Entonces esa confusión se da de forma muy natural. Pero no es eso lo que he hecho en realidad. He hecho otra cosa, voy a intentar seguir. El texto del cual estoy hablando considera una serie de trabajos de performance propios que hacen uso de voces sintéticas, entre ellos de las voces. Las voces fue la adaptación escénica de otro trabajo sonoro, Tu padre está hablando con la voz de mi padre, que la hice para la radio del Museo Reina Sofía en 2016, como parte del ciclo de podcasts Ecolalias. Y Las voces, esta adaptación escénica, se presentó también en 2016 en el Teatro Pradillo dentro de un ciclo de actuaciones en vivo titulado El imitador de voces. Entonces, entre actuación en vivo y actuación en vivo, de pronto un portátil aparece en el escenario con un micrófono frente a él, las luces se apagan progresivamente y del portátil empiezan a surgir unas voces no del todo correctas, algo torcidas, voces que despliegan entre ellas y hacia la audiencia una serie de ejercicios de enunciación, de repetición. Entonces el texto se centra en un gesto que se da en esta performance, que es que una de las voces da la hora. En un momento dado dice, por ejemplo, son las 17 horas, 17 minutos y 14 segundos. A continuación la voz permanece en silencio durante todo un minuto. La audiencia atenta. No se ve muy bien, pero la audiencia está atenta. Entonces la voz vuelve a aparecer y vuelve a dar la hora. Ha pasado un minuto. El gesto trataba de llamar la atención de la audiencia sobre una diferencia clave que hay entre grabaciones de voz y voces sintéticas. Una grabación de voz es un registro de una voz que ya fue y que en principio solo permite la reproducción de esa voz y nada más. Una voz sintética, por otro lado, es un dispositivo que enuncia voz, que produce enunciaciones de voz, de nuevo, cada vez, aquí y ahora. Al dar la hora actual se hacía patente que las voces estaban siendo producidas en aquel preciso momento, estaban presentes como la audiencia, sucediendo en el presente inmediato, como yo aquí, ahora, leyendo el texto, ¿no?
El gesto, además, ponía en práctica la idea de que las voces humanas no son algo que tenemos, sino principalmente algo que hacemos. Las voces son acción. Stephen Connor establece esta idea en las primeras páginas de su libro Dumbstruck, A Cultural History of Ventriloquism, una historia cultural de la ventriloquia, diciendo así, la traducción es mía: si mi voz es uno entre una colección de atributos identificativos, como el color de mis ojos, mi pelo, mi complexión, mi manera de andar, mi físico y huellas dactilares, es diferente de esos atributos porque la voz no solo está vinculada a mí o me pertenece, sino que yo produzco mi voz de un modo que no produzco esos otros atributos. Hablar es realizar un trabajo. Este trabajo tiene a la voz o las acciones de la voz como su producto y como su proceso. Dar voz es el proceso que simultáneamente produce sonido articulado y me produce a mí como un ser que se produce a sí mismo. Aquí, ahora, hablo. Ahora, de nuevo, soy yo hablando todavía. Si cuando hablo te parece a ti y también a mí mismo que estoy más íntimamente e ininterrumpidamente aquí que en otros momentos, si la voz me provee de persistencia acústica, es ese vocearme a mí mismo como la acción renovada y persistente de producirme a mí mismo como agente vocal, como productor de signos y sonidos, lo que afirma esta continuidad y esa substancia. Lo que la voz, cualquier voz, siempre dice, al margen del significado local de las palabras que emite, es lo siguiente: esto, aquí, esta voz, no es meramente una voz, un agregado particular de tonos y timbres, es voz, o vocearse a sí misma. Escucha, dice una voz. Un ser está dando voz. En el texto planteo un segundo problema a la performance. Presentar un trabajo basado en voces sintéticas como un acto en vivo depende en gran medida de que la audiencia admita que las voces sintéticas pertenecen al acontecimiento de la performance, al acontecimiento en vivo. Sin embargo, en Las Voces, en el Teatro Pradillo, en 2016, a diferencia de las otras actuaciones en vivo, la audiencia recibió las voces sintéticas con cierta frialdad, ¿no? Aquí están. Para dar cuenta de este problema, quizá, he hecho mano en el texto del libro Estética de lo performativo de Erika Fischer-Lichte, en particular de la idea de que el acontecimiento de la performance depende de la copresencia física entre actores y espectadores. Es decir, la presencia de las voces, para Fischer-Lichte, depende de su fisicidad, de la copresencia entre el cuerpo que emite la voz y otros cuerpos que la escuchan. En este punto, este texto que estoy comentando, haciendo una especie de metacomentario, ofrece una propuesta que retroalimenta la práctica que comenta. La propuesta es la inclusión en la performance con voces sintéticas de cuerpos que, si bien no sean aquellos cuerpos en los que se originan las voces, puedan servir de cuerpos delegados a través de los que estas voces sintéticas puedan acceder al espacio de copresencia física constitutivo del acontecimiento de la performance, tal y como lo entiende Fischer-Lichte. Un ejemplo paradigmático de cuerpo delegado de la voz sería el playback o el lip syncing, ¿no? Otro ejemplo lo hemos tenido hoy aquí, que era ese texto con una voz sintética, y mientras el texto sonaba, las compañeras estabais aquí de pie, como generando una tensión con vuestra presencia física, que le daba un carácter a la voz de inmediatez, de algo que está a punto de acabarse, que creo que no hubiera tenido si no hubieras estado ahí presentes, ¿no? Intuitivamente, con este término, siento querer tratar con cuerpos delegados para voces sintéticas que no estén necesariamente en movimiento, sino que simplemente estén, o incluso que no sean completamente visibles, cuerpos que solo revelen lo más básico de sus funciones, como su aliento, cuerpos no humanos, como cuerpos animales o materiales, o incluso múltiples cuerpos entrelazados difícilmente distinguibles los unos de los otros. Ya está, gracias.